La culpa de descansar. ¿Por qué me siento mal cuando no hago nada? Quédense en este video y vamos a hablar de ello. Porque cuando yo descanso no me siento bien, porque siento que le estoy debiendo algo a alguien. Esto lo podemos analizar a través de la cultura, de nuestra educación en casa, porque siempre nos dijeron que primero tendríamos que hacer algo y hasta no sentirnos cansados, pues no tendríamos el derecho como tal a descansar. ¿Creen ustedes que tenemos derecho a descansar? Solo tenemos derecho a descansar un día, un domingo, un lunes. Ahora ya no tenemos un día fijo como tal, sino que ya también depende de las políticas de las empresas en las cuales nos encontramos laborando. ¿Qué pasa cuando estamos descansando y nos sentimos inútiles? ¿Será que el hecho de descansar hace que empecemos a reflexionar en medio del silencio y eso nos asuste? ¿A cuánto nos ha pasado que cuando estamos descansando nos encontramos con nosotros mismos, pero no queremos tener ese diálogo? Porque todo el tiempo nosotros mismos nos vamos a juzgar y vamos a decir: ¿qué te pasó? ¿Por qué estás haciendo lo que estás haciendo? Pero mientras estemos ocupados, mientras estemos trabajando, pues no nos vamos a cuestionar nada de eso, nada acerca de nuestra existencia, de nuestros dolores, de nuestros traumas, absolutamente de nada. Simplemente mantendremos nuestra mente ocupada para que no piense en el silencio. ¿Será acaso que por eso nos sentimos culpables cuando no hacemos nada? ¿Qué nos han dicho desde pequeños? Tal vez que tienes que producir, tienes que trabajar, párate de ahí, todo el día durmiendo, todo el día descansando, busca oficio, no tienes nada más que hacer, póngase a barrer, póngase a trapear, haga algo, planche, ayúdeme a tender la cama, ayúdeme a lavar la loza, porque no está haciendo nada, porque está descansando. Desde allí tal vez empieza todo, porque a través del oficio construimos una personalidad. ¿Y qué sería de nosotros si no nos encontramos con esa personalidad del hacer? Porque también a base de eso construimos una identidad. En el momento en que yo ya no estoy ejerciendo una labor, un oficio o una disciplina, ¿será que cuando yo dejo de realizar cierta actividad, dejo de ser esa persona valiosa? ¿Será que el valor de mi vida lo aporta el oficio que yo hago? Y no es suficiente solamente con existir. Necesito estar haciendo algo para que mi vida realmente tenga sentido o valga algo para alguien. Y no solo eso, no es solamente hacer algo, sino que ese algo genere un resultado y un resultado positivo. ¿Para quién? Pues obviamente no es para nosotros mismos, sino para lo que nos muestra la sociedad como modelo. ¿Y cuál es ese modelo? Debe ser productivo. No quieres ser productivo, quieres descansar, debes tomar un descanso, entonces también vamos a volver ese descanso productivo. Si te sientes cansado, medita para que seas más productivo. Tienes que dormir más horas para que seas más productivo. Debes relajarte y respirar mejor para que seas más productivo. Entonces, si nos damos cuenta todo lo que nos induce esta civilización y este sistema del dinero, pues es a que el descanso también debe ser productivo. También cuando estemos descansando debemos estar generando. Entonces aquí hablamos de los activos, de los pasivos, de un pasivo que nos da resultados económicos, o estamos pensando en los activos que mientras yo descanso y duermo pues también me están generando dinero. Suena maravilloso. Pero ¿será que mientras yo estoy descansando y generando dinero al mismo tiempo podré descansar en paz? ¿O estaré pensando cuánta rentabilidad me está generando mis inversiones en este momento mientras estoy acá descansando? Tal vez no suceda. Tal vez sí merecemos descansar y no pensar en que porque yo estoy descansando y no pensar en que si no estuviera descansando podría estar haciendo más dinero o podría estar haciendo otra cosa que me generara un valor, no sea monetario tal vez. Pensemos cuando éramos niños que podríamos descansar todo el tiempo. Cualquier actividad que estábamos haciendo no estaba ligada a ningún objetivo.
simplemente nos divertíamos. Y cuando descansábamos, pues también nos divertíamos. Realmente nada tenía que ver con la productividad. Creo que esa productividad y el hecho de querer ser más productivos todo el tiempo nos está quitando ese espacio de descanso. Podemos ir dentro de nuestra propia vida y podemos viajar dentro de nuestra mente y acordarnos cuando éramos niños. En ese momento todo era felicidad, no había un propósito de productividad como tal en ninguna de nuestras actividades. El jugar se hacía divertido. Ahora lo que nosotros vemos es que también jugamos, pero el hecho de querer lograr un objetivo, trazar una meta y recibir ese resultado nos está quitando el verdadero descanso. Porque no es solamente acostarnos, no solamente es dejar de hacer alguna actividad, sino que ese descanso viene también en nuestra mente. ¿Cuántos nos sentamos a descansar, pero seguimos pensando en la manera de producir más? Tal vez ya somos suficientes, tal vez no necesitamos estar produciendo todo el tiempo, tal vez necesitamos aprender a descansar. En el momento en que yo me relaciono con otras personas que están fuera de esos objetivos y de esas metas, como son mis seres queridos, mis familiares, mis amigos, mis hermanos, en ese momento ya dejamos de pensar en lo que no estamos produciendo. En ese momento, en el momento de compartir con otras personas, podemos librar nuestra mente de todas estas ataduras y por fin encontrar un respiro real. No importa cuántas horas durmamos, si en la mente vamos a seguir pensando en que debemos ser productivos, si debemos estar todo el tiempo concentrados en algo que entre comillas nos va a dar buenos resultados económicos, cuando realmente si nosotros no nos encontramos bien a nivel mental, con una buena salud mental, pues muy posiblemente no podremos persistir en el camino que hemos decidido tomar. Cuán importante es no sentirnos culpables por no hacer nada. Tal vez nosotros tenemos derecho a valer, tal vez nosotros tenemos derecho a descansar sin necesidad de pensar que no valemos nada por no estar ejerciendo alguna actividad productiva. ¿Cuántos de nosotros hemos llegado al momento de pensar que si ya no realizo cierta actividad, entonces yo ya no voy a hacer nada porque toda mi personalidad se basa en ejecutar un proyecto, una actividad, un trabajo o un rol dentro de una sociedad? Realmente no es necesario para existir. Lo único que necesitamos para existir es respirar prácticamente. Hay que comer, hay que pagar servicios, hay que pagar un arriendo, hay que pagar una vivienda, claro, para todo hay un tiempo. Pero asimismo démosle la importancia que tiene el descanso. No solamente el no hacer nada, pero estar pensando en todo, sino cambiar de actividad. Al momento de que nosotros cambiamos de actividad, la mente se va a relajar verdaderamente. Vamos a encontrar un espacio en el que podemos ser nosotros mismos sin tener que aparentar, sin tener que asumir un rol o una personalidad que nos obliga muchas veces nuestro oficio, nuestro trabajo. Porque si ustedes se han dado cuenta, pues nosotros tenemos un rol como padre, como esposo, o como amigo, como novio, como novia. Tenemos un rol como empleados, tenemos un rol como jefes, tenemos un rol como profesores, como estudiantes. Cada uno ejerce un rol, pero no completamente toda nuestra personalidad se basa en ello. Simplemente estamos interpretando un papel, estamos interpretando un ser aparte de lo que nosotros somos, porque al parecer no somos suficiente, al parecer no valemos lo suficiente como para expresarnos todo el tiempo como realmente somos. Creo que yo he sido víctima y algunos de ustedes tal vez de eso. La forma de hablar, la forma de expresarse, los dichos, porque si no hablamos de cierta manera, entonces mi grupo social ya no va a creer en lo que yo le estoy diciendo. O qué temas debo tratar yo dentro de mi grupo social para poder ser aceptado.
¿Por qué me tengo que reír a veces de cosas que me parecen estúpidas y ridículas solamente por encajar? ¿Por qué sentimos que no valemos nada y por qué tenemos esa necesidad siempre de estar moldeando nuestro pensamiento a conveniencia de los demás? Eso también cansa. Soltar eso también genera una paz interior. Soltar ese tipo de ideas de inclusión, de querer pertenecer, también hace que podamos descansar y que en ese momento cuando descansemos no nos sintamos mal, no nos sintamos culpables. O porque cuando yo intento incluirme dentro de un grupo social y cambio toda mi personalidad para estar allí, me siento tan agotado, me siento cansado. Pero cuando yo estoy en mi casa y puedo ser como soy siempre, todo el tiempo, ya no me siento cansado. Tal vez el hecho de manejar dos personalidades al mismo tiempo, desfragmentarme, hace que tenga que utilizar el doble de mi energía para poder encajar. Debemos ser un poco más reales nosotros mismos. También valemos con nuestros defectos. No solamente son las virtudes. Los defectos hacen que nosotros todo el tiempo estemos observando qué debemos mejorar, qué aspectos de mi vida debo cambiar o debo reemplazar para vivir en comunidad. ¿Cuáles son aquellos aspectos que debemos mejorar si todo el tiempo los estamos ocultando tras una personalidad impostada? ¿Por qué siempre tratamos de hablar de alguna forma de la cual no somos nosotros? Creo que se pueden dar cuenta en estos videos, son totalmente sencillos, no tienen edición, no tienen un guión específico. Simplemente es una charla en la cual pues, yo decido que valgo y que no necesito tener ningún título en psicología, psiquiatría, máster y doctorado para poder hablar de estos temas tan sencillos y tan bonitos como es la realidad misma, lo que vivimos al día a día, basados en nuestra experiencia. ¿Por qué necesitaría yo la aprobación de alguien? Eso me cansaría, estar tratando de ser esa persona por lo cual yo estudié tanto. ¿Por qué de ser una persona, estudiar, cambiar mi forma de ser y ahora tratar de ser dos personas al mismo tiempo? Cuando el estudio puede simplemente integrarse en lo que yo soy, alimentarme, enriquecerme y dar un mejor resultado. No necesariamente debo cambiar. O nos ha pasado. O tengo un jefe, mi profesor, no sé, alguna persona que nosotros tengamos en mucha estima y siempre se ha dirigido a nosotros de una manera distante, con palabras cortantes y poco amorosas, pero en el momento en que nosotros nos acercamos más y logramos más confianza y más unión con esas personas, nos damos cuenta que son como nosotros, que su lenguaje no siempre es el mismo, que tiene que estar actuando para que las demás personas puedan creer que lo que dice es cierto y es verdad, pero puede ser una gran equivocación. ¿Cómo podemos estar tan seguros de lo que nos enseñó una persona si esa persona también estaba luchando contra su propio ser, contra su propia ignorancia? Y con lo poco que se pudo ver que se logró, pues trata de transmitirlo a los demás y pudo haber sido un gran error, una gran equivocación y todos repetimos como loros. Miremos también en nuestro interior qué sucede, qué es lo que estamos pensando y no tengamos miedo a descansar, a encontrarnos con ese ser que somos nosotros mismos que nos cuestiona. No tenemos que huir, porque generalmente pasa, mientras estoy descansando, cada vez empiezo a pensar más cosas, empiezo a reaccionar a mis propios sentimientos y a veces me dejo llevar, muchas veces nos empezamos a acordar de cosas que no hemos solucionado y lo primero que queremos hacer es salir corriendo y hacer alguna actividad para no confrontarlo. Tal vez es momento de descansar y empezar a solucionar y empezar a perdonarnos y empezar a incluirnos a nosotros mismos en nuestra vida cotidiana, porque parecemos un niño encerrado que llevan de la mano a donde quieren. Nosotros mismos nos llevamos a donde queremos por una ilusión. Entonces, pues podemos concluir que debemos aprovechar el tiempo en su totalidad, porque descansar también es aprovechar el tiempo. ¿No han sentido que cuando descansan sienten como una conexión con ustedes mismos?
tienen ese momento íntimo con ustedes mismos, de pronto de arreglarse las uñas, de aplicarse una crema, de demorarse un poco más en la ducha, de estar más tiempo en la cama, sin pensar en nada, o a veces reflexionando, y que esa conversación con su yo interior hace que se sienta una carga de energía maravillosa, que no es lo mismo que acostarse sabiendo que al otro día debemos trabajar, sino simplemente estar tranquilo. No me tengo que obligar a dormirme para poder mañana trabajar, pararme temprano, sino que sencillamente mi propósito es descansar, estar conmigo mismo. Es como si el tiempo se detuviera cada vez que ya no estoy conmigo. Y cuando descanso, vuelve y arranca ese tiempo. Y me observo y miro y digo, ve, cuánto he cambiado. Me miro al espejo y digo, ¿qué me pasó? ¿En qué momento me volví, no sé, anciano? ¿En qué momento me salieron arrugas? ¿En qué momento me perdí de mi propia evolución, de mi propio crecimiento, por estar haciendo crecer las ideas de otras personas? ¿En qué momento me descuidé a mí mismo? ¿En qué momento me obligué a cumplir las expectativas de los demás? ¿En qué momento me olvidé de mí mismo y ya no me permití descansar y me involucré en un frenesí? ¿Será que ese frenesí por el dinero tiene sentido? Sencillamente pues son algunas cosas que debemos reflexionar sin tomárnoslas tan a pecho. Simplemente considerémoslas, algo de razón debe haber allí, y por lo cual no podemos descansar a plenitud. No nos sintamos culpables por descansar, porque es que nosotros también valemos, así no estemos produciendo nada. Un niño no deja de valer porque no está trabajando. ¿Qué es lo que nos han enseñado y qué nos hemos dado cuenta hoy en día? Que tal vez ese sistema educativo no pretendía a nosotros volvernos mejores personas, sino todo lo contrario. Nos quieren volver mejores empleados, pero ¿para qué? ¿Al son de qué? ¿O para quiénes? ¿Será para nosotros mismos? ¿Será que si me someto a eso voy a ser un buen empleado, un mejor empleado? ¿Qué hemos descubierto en estos últimos años según las estadísticas? Pues que nosotros funcionamos mejor y somos más productivos si tenemos mejores condiciones laborales, si descansamos más, si tenemos más momentos de esparcimiento, si podemos descansar nuestra mente en actividades diferentes a nuestro empleo. Eso ha demostrado últimamente la ciencia y se viene aplicando ahora en las empresas. Ahora hay muchos más psicólogos para acompañar a las personas en sus procesos, para poder aliviar un poco esos traumas, porque esos son traumas, y que hemos descubierto que cuando yo no descanso, no me siento bien, eso genera ansiedad. Y entonces, ¿por qué debo volverme una persona ansiosa? Tal vez parte de esa ansiedad que sentimos las personas se debe a que no podemos descansar bien, porque todo el tiempo queremos estar produciendo. Los medios todo el tiempo nos están diciendo que produzcamos. Los comerciales nos dicen, ¿quieres producir dinero mientras duermes? Eso nos está afectando a nivel psicológico, porque cuando vamos a descansar o a dormir, pues vamos a estar sintiendo que perdemos el tiempo porque no estamos produciendo mientras dormimos. Como que nos estamos perdiendo de una oportunidad maravillosa de estar produciendo, pero ¿para qué queremos producir más y tener más dinero si no es para poder disfrutar más de la vida? Pero resulta que pasa todo lo contrario. Entre más productivos y más dinero, como que menos disfrutamos de las cosas. Tal vez sí tenemos
un momentico de tiempo podemos ir al restaurante más exclusivo y comer la comida más deliciosa, pero realmente no hay calidad de tiempo. ¿O cuántos de ustedes tienen el dinero suficiente para ir a viajar un mes y estar enfrente de la playa y comer delicioso todos los días, pero lo que no hay es tiempo? ¿Cuántos de ustedes tienen unos trabajos maravillosos donde ganan mucho dinero, pero están alejados de una zona donde puedan salir a un restaurante a comer algo? Como me ha pasado tal vez, que he estado en buenos empleos, ganándome mucho dinero, y están a las afueras de la ciudad, en zonas industriales, donde están los data centers y centros de tecnología, y no hay ni siquiera un restaurante, no hay nada en que gastarse la plata. Es como estar en un desierto porque la plata ahí no sirve para nada. No hay como tener lujos en medio de un potrero. ¿Qué lujos me van a servir allí? Entonces todo eso ha venido como una reflexión durante todos estos años, en que a la final tengo el derecho a descansar, a sentirme bien y útil por no hacer nada, y que cuando duermo no necesito estar produciendo. Cuando duermo solamente quiero descansar. Y cuando estoy despierto también quiero descansar. ¿Por qué no podría descansar? ¿En dónde dice que no debo descansar? ¿A quién se le ocurrió eso de que no podemos descansar y que todo el tiempo debemos estar trabaje, que trabaje y trabaje? Y si se le agotaron los ojos, pues entonces tome, le pongo unas gafas para que siga produciendo. No, que es que la mano ya de tanto escribir ya me dio el síndrome de túnel carpiano, entonces no, ya se inventan algo para que uno pueda seguir trabajando, porque también me ha pasado. Tuve también ese inconveniente, el cual se pudo solucionar afortunadamente y no pues con métodos tradicionales, pero afortunadamente y gracias a Dios he podido superar ese tipo de dificultades de la salud y muchas otras cosas más, cosas del corazón, por exceso de trabajo en las oficinas, pensando que si yo le agradaba a mis jefes y no descansaba lo suficiente, pues ellos iban a tener una imagen maravillosa de mí, y a la final ninguna de las dos cosas pasó. Me di cuenta que somos reemplazables y aparte tampoco me subieron el sueldo por eso. Simplemente seguía ganando lo mismo, seguía haciendo lo mismo y esforzándome de más, exagerando en mis actividades con una ilusión bastante ingenua. Entonces los invito a que reflexionemos, no se les olvide, suscríbanse, denle like al video y creemos una comunidad.